No genera resultados. Trabajar más. No asegura los resultados. Las letras. Trabajar más. Si se alcanzan a ver las letras allá. ¿Me puedes decir si alcanzas a ver esto que estoy escribiendo? Trabajar más no asegura resultados. Estamos revisando todo esto con dueños de negocio que ya crecieron una empresa, dueños de negocio que pasaron por la etapa 1, pasaron por la etapa 2. Está. Pasaron por la etapa 1, por la etapa 2 y al llegar a la etapa 3 que tiene que ver ya con un equipo de trabajo, ahí es en donde empiezan a tener más problemas. Y estamos analizando esto precisamente para ver cuál es la diferencia entre un dueño cuando empieza de manera empírica y uno que ya empieza a dirigir con datos. Esa es la idea. Yo soy Francisco Florian, por si vas llegando aquí. Tenemos lo que es la academia, una academia del método de psicotecnología KPI, que te lo voy a colocar acá, porque estamos analizando todo lo que es KPI. KPI. Ese es el método, la metodología que nosotros usamos precisamente para trabajar con estos dueños. Un fundador que tiene la experiencia empírica para pasar a un director con datos. La idea y el objetivo por acá es esa. Estás llegando precisamente a este canal para eso y vamos a analizar ahora una situación en menos de 30 minutos. En menos de 30 minutos vamos a revisar esto. Sigo por acá avanzando. Sigo por aquí avanzando, nada más que estoy detenido. Sí, sigo cuéntame por allá si sigo en el en vivo. Y sirve que me escribes de dónde estás viéndome, de dónde me miras. Ponme por aquí en el chat de dónde me miras. Yo soy Francisco Florian. ¿Quién está de aquel lado? Y ahora, ¿a quién le hablo, verdad? ¿Para quiénes son estos en vivos? Son para dueños de negocio que empezaron de manera empírica y aquí vamos a colocar algunas de las ideas, vamos a colocar unas de las formas en las que trabajan esos dueños. También vamos a colocar sobre cuál es la forma como piensan y el objetivo es analizar exactamente entre dueño y director cómo se vive en los dos lados. Cuéntame si tú tienes una empresa, en qué etapa estás, cuántos trabajadores tienes. Aquí vamos a hablar de la etapa 3. ¿Y cuál es el método? El método es los Key Performance Indicators, que eso es lo que nosotros aplicamos directamente con estos dueños, con los dueños de estos negocios, para generar todo lo que es análisis de diagnósticos sobre cómo son las empresas. Perfecto, entonces, precisamente aquí en esta es un dueño de negocio con una empresa de 200 trabajadores. Vamos a ir colocándolo por acá. 200 trabajadores tiene este negocio. De esos 200 trabajadores, lo interesante de acá es cuando llega con el problema. ¿Cuál es su problema? El problema de aquí es que este dueño está cansado porque uno de sus problemas es cansancio. Y esto lo que hace con este dueño, cansancio, cansado. El dueño está cansado, imagínate, 18 años con su empresa.
18 años con la empresa. Entonces él ahora tiene 200 colaboradores. $18 con la empresa, 200 trabajadores, llega con nosotros porque se siente cansado de que él ejecuta la mayor parte de problemas. Más bien, a él le llegan todos los problemas de la empresa. Entonces él tiene que estar interviniendo constantemente en cada uno de los problemas. Ya tiene un equipo de trabajo, él en estos 18 años ya construyó un equipo de trabajo, el mayor equipo de trabajo está en el área operativa, que son los 200 trabajadores, y tiene muy poca estrategia, porque al hacer el diagnóstico, esto te lo estoy compartiendo del diagnóstico que hicimos. Hicimos el diagnóstico y aquí nos encontramos el primer problema. Ahora voy a ir poniendo de este lado lo que vimos y lo que empezamos a proponer acá y empezamos a ejecutar. Acá lo primero que vimos fue no estructura administrativa. No tiene estructura administrativa. Ahora, en particular, uno de los grandes problemas es que la persona que está en recepción, imagínate, la persona que está en recepción hace RH. Así es como pensaba este director. Bueno, no director, dueño de negocio todavía, porque de este lado estaba todo lo tradicional, cómo había empezado la empresa, cómo eran las formas, todo lo que se había aprendido de cómo hacer el negocio. Pero cuando llega él acá, cuando está cansado, pero no solo eso, este cansancio lo llevó directamente al hospital. Entonces en el hospital yo me imagino que como dueño es en donde reflexiona y dice, ok, ya tengo que hacer algo acá. Imagínate esta historia en donde la persona de recepción está haciendo las entrevistas de contratación. Entonces, ¿qué pasa en esta empresa? En esta empresa uno de los focos más importantes que atender es la parte administrativa. Él ya tiene 18 años en la empresa, 200 trabajadores, muy pocas personas en administración y no están profesionalizados ni están en el puesto ordenado. Recepción está haciendo RH. Entonces, en este pequeño diagnóstico que hicimos, vimos a esta empresa es de un giro de seguridad y ya después, como con este diagnóstico que hicimos, ¿cuál fue la propuesta? Para pasar a director con datos, con este mismo dueño. Bueno, entonces acá lo primero es hacer el diagnóstico. En ese diagnóstico, ¿qué encontramos? Encontramos esto y ahora de cada una de estas, ¿cuál fue lo primero que empezamos a hacer? Lo primero fue aterrizar la empresa en un momento actual y para eso se le conoce como el análisis FODA. El análisis FODA es parte del diagnóstico que hacemos ahí en esa empresa que hicimos y empezamos a identificar esto en donde identificas lo que son oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Unos son internos, otros son externos. Acá te estoy mostrando meramente los internos. No voy a entrar en esta sesión, vamos a tener solamente 20 minutos. No voy a entrar a lo que fueron los problemas externos de esta empresa, solo los internos. 2, implementamos una nueva estructura, actualizar la estructura organizacional. ¿Qué significa esto? Al actualizar el organigrama, vamos identificando primeramente el tema de los procesos, porque los puestos nacen, más bien, alguien de aquí que tenga experiencia en RH, que sepa de dónde nacen los puestos. Yo soy Francisco Florian, cuéntame de dónde me ves, de dónde me miras. Vamos a tener solamente 20 minutos, 25 más tardar, para terminar este diagnóstico. ¿Y qué estamos viendo? Chin, ya se me está cayendo el libro. De este lado. Pero mira, aprovecho para compartirte. Este libro nace de la historia de los 15 años trabajando en corporativos y a partir de ahí también con esos corporativos iba a dar consultoría a las empresas.
Yo ya tengo 8 años con mi negocio y aplico precisamente este método. El método que nosotros usamos para pasar de dueños a director con datos es el método de los KPIs. Lo voy a anotar de este lado. Cuéntame, ¿alguien de por aquí implementa KPIs? Es el Balance Scorecard. Scorecard, aquí lo voy a anotar y te lo voy a estar poniendo todas las mañanas que esté por acá. Voy a poner a Norton y Kaplan. Y también te voy a poner por acá que me digas de dónde me ves, de dónde me miras. Cuéntame. Ya te escribí ahí en el chat para que tú también me escribas, me digas de dónde me ves y si te hace sentido o identificas con algo de esto relacionado con un dueño. ¿A quién le hablas, Francisco? Le hablo a dueños de negocio, dueños que ya tienen una empresa, que ya la crecieron y que ahora quieren empezar a estructurarla con datos. Este es un ejemplo de una empresa en la que trabajamos con hacer un diagnóstico y vimos estos problemas. El dueño cansado, 18 años de trabajo con su empresa ya, más de 200 trabajadores, una falta estructura administrativa, un gran problema, personas que están haciendo funciones que no les corresponden y tienen la capacitación y bueno, todo eso se traduce en pérdidas. Ahora, llegamos aquí precisamente por el cansancio del dueño. El dueño terminó en el hospital y ese cansancio lo llevó a identificar que tenía que poner estructura. ¿Qué hicimos? El diagnóstico. La primera es un FODA, un análisis de toda la organización con todas las variables de cómo le están pegando en ese momento. Este es para actualizar la empresa en el momento. Después, en el punto 2, nos fuimos a la estructura. Fuimos a actualizar lo que es el organigrama porque veíamos este gran problema y entonces de ahí tuvimos que hacer también un análisis de la cadena de valor. Analizamos la cadena de valor. Porque la cadena de valor, en la cadena de valor, encontramos todo el flujo del negocio, en dónde están las cadenitas pequeñas de valor y cómo estas hacen que nazcan los puestos. Por ejemplo, aquí estamos analizando por qué recepción está haciendo entrevistas. Y aparte de que no es ni el puesto, no es ni la persona. Cuando él ya tiene, esta persona ya tiene estructura. Entonces aquí sería cambiar los jugadores. ¿Qué jugador va en cada puesto, verdad? Que esto se empezó a hacer de esta manera. Llegamos al análisis de la cadena de valor para poder atender los roles y actualizar los roles. Ahora, otro de los grandes problemas que vimos acá es que estos roles en esta empresa no tenían KPIs, que es lo que normalmente me encuentro. Yo te puedo asegurar que de un 80%, acá el libro ya quiere salir, ¿verdad? Quiere cotorrear acá con nosotros. De un 80% de las empresas, los roles no tienen. Vente pues, compa, ya. Ya se dijo, bueno, pues quiero estar ahí al frente, ahí estás pues. Los roles no tienen KPIs, uno de los grandes problemas, más del 90% cuando voy a consultar estas empresas, no tienen los roles KPIs, no tienen métricas claras, entonces la gente empieza a suponer cosas y no tienen claridad cómo medirse cada semana y cada mes. Entonces empezamos a actualizar también los roles y a partir de ahí nació también algo importante, la implementación de KPIs, porque no había métricas. Medían algunos indicadores desde la lógica que tenía el dueño cuando arrancó, que tenía más en el área financiera, pero a este le faltaba todavía KPIs para el área de RH, de producción y también de clientes. Estaba más enfocada esta empresa en medir todo lo que son los indicadores financieros. Y ya cuando hicimos el análisis, nos quedamos aquí. Ahora, en este día solamente te voy a presentar estos 5 puntos. Ya estoy terminando, estoy cerrando, estoy en el minuto 17.
Me retiro ahora en 3 minutos. La idea y el objetivo fue que pudiéramos analizar en esta breve sesión cómo un dueño de negocio con un problema como cansancio que lo lleva al hospital, con este tipo de pensamiento, con este comportamiento, ¿qué hizo él para poder ir directamente a cambiar esa mentalidad, esa forma de trabajar y pasar a ser un director con datos? ¿Qué estamos analizando con todo esto? Cómo la metodología de los KPIs, cómo la metodología del Balance Scorecard impacta e influye en un dueño de negocio y en las utilidades, sobre todo en la cuenta de banco que tienes tú como dueño de negocio. Te hablo precisamente desde esta metodología y ahora llegó el momento de compartirte qué es lo que dejamos aquí con estos gerentes. El primer paso, un libro donde estos gerentes, como no tienen la preparación con todo lo que es la metodología de KPI, recuerda que el punto de partida fue que esta empresa es empírica. Entonces, llegamos con estos gerentes a empezar a profesionalizarlos, a entrenarlos. Y uno de los entrenamientos es este libro. Este libro nace de 20 años de experiencia y está fundamentado, no es teoría, son puros ejercicios prácticos que te voy a colocar ahora de este lado para que los empieces a ver. Cómo estamos estructurando para que tú hagas tu primer diagnóstico. Un primer paso para ir de A a B es el análisis que tú te vas a hacer. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 empieza todo el tema del diagnóstico. Es decir, tú mismo te vas a ir autodiagnosticando. Tienes por aquí algunas casillas, ya vamos en la página, en el capítulo 2. Ayer ya empezamos el capítulo 2. Y tienes unas casillas en las que tú tienes que ir marcando para que vayas viendo qué es lo que sí tiene tu negocio, qué es lo que no tiene tu negocio. Aquí están algunas casillas, las marcas y ahí ya vas creando tu propio diagnóstico. Déjame ver si veo, déjame ver si alcanzo a ver aquí algunas palabras para decirte algunos ejemplos que tiene aquí el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice, ¿cuánto te cuesta medir? No, ¿cuánto te cuesta no medir? Y entonces tú empiezas a elegir algunas casillas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Dice, ¿cuánto te cuesta no medir? Estrés y frustración acumulado. Esa sería una casilla que tú puedes elegir o no. Luego hay un ejercicio acá que dice ejercicio 2. Identifica tu costo oculto. Y hay 3 columnas para que empieces a identificar costos. Por ejemplo, acá de este lado tenemos la situación y qué indicador puedes medir. Te voy a mostrar el visual. Es este cuadro de 3 columnas, el de abajo. El ejercicio 2 para identificar costos. Entonces aquí tú ya tienes con estos ejercicios tú vas haciendo tu primer diagnóstico, donde tú vas viendo qué sí tienes, qué no tiene la empresa, cómo la puedes mejorar. Y bueno, esa es la idea, que pases de dueño con estas ideas, con estas formas, a director con datos. Los datos los vas encontrando aquí. Capítulo 1 y capítulo 2 es tu propio diagnóstico. Ya en el capítulo 3 al 6 empiezas a crear tu tablero. Aquí ya empiezas a tener un tablero. Te voy a mostrar cómo es por dentro. Mira, todo el tiempo estás creando ejercicios. ¿Y por qué estamos aquí, Francisco, viendo un libro si voy llegando por acá? Bueno, vamos viendo un libro porque acabamos de terminar el diagnóstico de una empresa con este dueño y cuáles son los pasos para empezar a pensar como un director con datos. Lo primero es, o no solamente el director, sino también los gerentes. Lo primero es crear un proceso de diagnóstico para identificar qué no tiene la empresa. Esto lo encuentras en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Luego, a partir de ahí, sigue lo que tú ya tienes un lugar en donde hay un taller. Terminas tu libro, después de ahí ya hay un taller con un tablero y este tablero tiene toda la metodología de los KPIs, que es el Balance Scorecard. Acá te acabo de anotar en el chat el nombre de los autores y te anoté la metodología para que la puedas estudiar, para que la identifiques como dueño de negocio. Ya cuando llegas allá, llegas al método, llegas al sistema con nosotros después del libro y luego el tercer paso es el diagnóstico. Esto mismo que hicimos aquí, lo hicimos en línea. Normalmente los diagnósticos y las implementaciones las hago en línea directamente con las empresas.
Este fue un ejemplo que hicimos directamente la semana pasada. Hace una semana hicimos este trabajo, el diagnóstico, qué estaba pasando con la empresa y a dónde empezamos a trabajar, a dónde queremos llevar a este dueño para que pueda tener esos datos. Ahora, sus gerentes y el dueño no tienen conocimiento del método. ¿Qué estamos haciendo? Entonces se quedaron con un libro cada quien y la tarea para estos gerentes es cada semana necesitan tener el avance de un capítulo porque son puros ejercicios. Entonces, con un capítulo por semana vamos avanzando para que cuando terminemos la implementación de los KPIs, ellos ya traigan no solamente la implementación, sino el conocimiento del método, la identificación, cómo se hace la identificación de esos KPIs y que lo puedan aplicar. Ahora, el libro tiene 8 capítulos. El libro es de 8 capítulos, tiene 128 páginas y cada una de las páginas, te había comentado, tiene una mini misión. ¿Qué es la mini misión? En la parte de abajo de la mini misión, en rojo, está la actividad o la tarea. Cada día, cada hoja que tú tomes el libro, te va a ir llevando a una tarea. Ahora, pues es lo que no querías hacer, ¿verdad? Pero ya lo vas a tener que empezar a ejecutar. Y el libro tiene pasta blanda, ya mejoramos la pasta estaba normal y ahora está plastificada. Antes nuestro libro no tenía el registro de ISBN, que es el registro legal ante el INDAUTOR por derechos de autor. Ahora ya lo tiene. Nuestra obra es original, nuestra obra está ya registrada con derechos de autor, te estás llevando una obra original. ¿Para qué me sirve, Francisco? Te va a servir para que dejes de pensar como dueño y te evites estos problemas y empieces a pensar como director. Empieces a ponerle datos a tu negocio, a tu empresa. En particular, le estoy hablando a empresas que tienen más de 50 colaboradores. Esta tiene 200 trabajadores. Estos 200 trabajadores que esta empresa logró, pues empezó a generar caos, empezó a generar problema. ¿Y qué hicimos? Si vas llegando en este lado, pues ya nos aventamos todo el diagnóstico, estamos cerrando, estoy dando el resumen. Hicimos un FODA. Luego implementamos una estructura para darle una actualización al organigrama. Analizamos las cadenas de valor. En las cadenas de valor están todo lo que son los puestos, porque los puestos que son los roles normalmente los inventan. Estos habían nacido inventados. Ahora nos fuimos directamente a lo que estaba pasando con la empresa. La empresa tiene una cadena de valor y de ahí nacen todos los puestos. Nada de que, y si contratamos una secretaria, no tienen que ser así. Tienen que nacer de una cadena de valor. La cadena de valor es de dónde empieza el negocio, dónde termina y ahí va sacando qué roles se van ocupando. Llegué aquí porque estábamos hablando que los KPIs les vamos a empezar a implementar a los roles, a todos los roles de todos los puestos les vamos a implementar KPIs. Y entonces ya empezamos con todo el proceso, con cada uno de sus gerentes, identificamos el organigrama, pusimos gerente en cada una de estas áreas de acuerdo a la metodología del Balance Scorecard y empezamos a implementar el tablero. Tablero desde el área de finanzas, tablero desde el área de clientes, tablero desde el área de producción y tablero de KPIs desde el área de RH. 200 trabajadores, ya empezamos con el tablero, entonces ahora ya están empezando a trabajar con datos. Todos los lunes estos gerentes se están sentando para revisar los indicadores si están midiendo lo correcto y sobre todo para ir viendo los resultados. Yo soy Francisco Florian, muchas gracias por haber estado por acá. Estuvimos analizando un diagnóstico de una empresa de 200 trabajadores y el objetivo, cómo pasar de dueño empírico, cómo pasar de un dueño empírico a un director con datos, que empieces a medir tu empresa con datos, que empieces a medir tu área de trabajo con KPIs. Ese es el objetivo. Y ahora te estoy dejando por acá el libro. El primer paso, este es el primer paso para estructurar con datos. Este es el primer paso para dejar de improvisar. Es el primer paso para dejar de tomar decisiones a ciegas. ¿Cómo, Francisco? Primero haces un pequeño diagnóstico con tu libro, haces un pequeño diagnóstico en el capítulo 1, en el capítulo 2, y de ahí ya vas escribiendo tus propios indicadores. Capítulo 8, te manda directamente a nuestro sistema operativo. En nuestro sistema operativo ya vas a encontrar el método en unos tutoriales y también vas a encontrar ahí un tablero ya creado. Ese tablero creado en Google Sheets está diseñado con objetivos, metas, estrategia, los KPIs y planes de acción. Son ejemplo. ¿Para qué? Para que tú de ahí, con lo que tú ya tomaste, con lo que empezaste a crear de tu libro y luego con lo que llegas al sistema y ves ahí otro tablero, tú ya tienes dos referencias, la tuya y la que está allá.
para que hagas un tercer tablero y ese tercer tablero tal vez es el óptimo que tú necesitas con la idea esta y con la otra idea de la metodología. Avanzamos y ya después hacemos un diagnóstico en tu empresa. Ya cuando tú tienes más idea y todo, hacemos un diagnóstico en tu empresa. En vivo, en línea lo hacemos como lo hice con esta empresa de 200 trabajadores. Ahora, si tú no quieres el paso 1, que es el libro, no quieres el paso 2, que es el sistema donde está ya el otro tablero con KPIs, y dices, Francisco, yo necesito ya trabajar el diagnóstico con mi empresa. Yo ya me quiero brincar estos pasos, o más bien, no me los brinco. Compro el libro, pero también de todas maneras quiero el diagnóstico. Así lo hicieron ellos. Ellos, a cada uno de ellos compraron el libro, de los gerentes, e implementamos el tablero, pero el libro se convierte en una herramienta, porque los gerentes tienen que llevar tarea. Cada lunes tienen que llevar tarea de lo que viene en el libro. Tenemos unas páginas que ellos tienen que trabajar para empezar a identificar, porque recuerda que estos líderes, estos gerentes que están acá, no sabían nada de KPIs. Ellos fueron creciendo en la empresa junto con el dueño. Entonces, pues ellos no son los responsables. ¿Qué hicimos con el FODA? A empezar a entrenarlos. Entrenarlos en estrategia. Que dejen de tomar decisiones a ciegas, improvisadas, y con datos, con números, con la verdad, que se tomen esas decisiones. Entonces ya está por aquí, está el libro, está el paso donde está el otro tablero, o si ya quieres que hagamos el diagnóstico directamente en tu empresa, o nos brincamos hasta la implementación, porque tú ya conoces tu empresa perfectamente y tú puedes decir el paso 1, 2 y 3 me los brinco porque ya necesito el cuarto, y nos vamos directamente a crear eso. Ahora me estoy retirando y estoy dejando por acá fijado el libro. Ahí lo tienes el libro. ¿Cómo lo puedes adquirir? Le das clic y lo pasas directamente a tu carrito, lo puedes agregar allá. Puedes ver las fotos que te va a mostrar es esto que estuvimos viendo en esta última etapa del en vivo. Cómo es el libro por dentro, cuáles ejercicios tiene, cómo es, para qué me va a ayudar. Y está diseñado para cualquier tipo de negocio, no precisamente para un negocio grande. Recuerda que este es el paso 1. Entonces, este paso le puede servir a cualquier tipo de dueño de negocio. Vayas empezando en etapa 1, etapa 2 o etapa 3. ¿A quién me dirijo yo con los diagnósticos? A la etapa 3 normalmente, porque es en donde ya hay más caos, donde ya tienen equipos de trabajo. Este tenía 200 trabajadores y pues se había convertido en una empresa con mucho drama y había enfermado al dueño. Te dejo aquí el libro, ya veo que le diste clic, lo agregas a carrito. Hay 3 formas de que lo puedes adquirir. Una, con tarjeta de débito. 2, tarjeta de crédito o transferencia a través de una tienda departamental. No, tienda de conveniencia. Yo soy Francisco Florian, trabajé más de 15 años en corporativos como gerente, viví todo esto en empresas, después me vengo, creo mi propio negocio y hace 8 años que aplico KPIs. Poco a poco he ido madurando todo mi sistema y de ahí nace este libro que te comparto. Lo que yo no tuve, lo que creo que me faltó cuando empecé el negocio, pues es este libro, unos primeros pasos. Pero ojo, no es para quienes van empezando el negocio, porque aquí en el ejemplo que te puse, tenemos gerentes que tienen más de 7 años en esta empresa sin KPIs. Entonces a estos gerentes de esta empresa le dimos su librito. ¿Para qué? Bueno, no se lo dimos, ¿verdad? Se lo vendimos a cada uno para que hagan la tarea. Cada lunes se sientan con el dueño, nos sentamos todos con los gerentes, con el dueño y tu servidor y revisamos esos KPIs. Entonces el libro para ellos les sirve como una herramienta para estar dirigiendo todo el sistema que es la implementación de los KPIs. Gracias por haber estado por acá. Yo soy Francisco Florian. Ahí tienes el libro. Lo voy a fijar nuevamente. Ahí está. Ya lo tienes fijado para que lo agregues a carrito. ¿Cuál es la forma de comprar, Francisco? Bueno, le das clic, te lo llevas a carrito y ahí ya tienes tus diferentes formas de pago. ¿Cuándo te llega? Te llega entre el 4 y el 5 de agosto. Y cuando ya te llegue, te vienes con nosotros por acá con tu libro y empezamos a ejercitar cada uno de esas páginas, esos ejercicios que están. Sale, me retiro y va llegando más gente. Nada más de mi oportunidad de saludar por aquí a Norma, Joana, Elvia, Dago, Ezequiel. Si vas llegando de este lado y te preguntas, bueno, Francisco, ¿de qué trata todo esto? Trata de el análisis de una empresa de más de 200 trabajadores. Ese es el resumen, más de 200 trabajadores, porque la idea es la reflexión de cómo dueño de negocio piensas como un dueño como él,
cansado, enfermo, más de 18 años en la empresa, repitiendo lo mismo, 200 trabajadores, nadie tiene claridad sobre cómo va la empresa y a dónde va, le llevan todos los problemas al dueño, no hay una estructura administrativa, la de recepción hace recursos humanos y entrevistas y bueno, paramos ese desorden. Paramos ese desorden con un diagnóstico que podemos hacer también allá sobre KPIs, allá en tu empresa. Estos son los 5 pasos que empezamos a ejecutar. FODA, hicimos un FODA interno nada más, hicimos una nueva estructura organizacional de acuerdo a lo que estaba pidiendo en el momento el negocio, analizamos toda la cadena de valor porque el problema eran los roles no tenían métricas, los roles también nacían de manera improvisada y a través de este análisis de la cadena de valor empezaron a salir los puestos reales. Les aplicamos KPIs y ahí empezó la implementación. Cada uno de los gerentes se llevó su libro, se compraron su libro para empezar la implementación porque no tienen conocimiento de la metodología que son los KPIs y entonces la implementación del tablero con el dueño y sus 4 gerentes, empezamos desde cero, ya arrancamos, ya tenemos un primer tablero creado y estos KPIs todavía los seguimos afinando. Listo, me retiro, gracias, acá te dejo el libro y nos vemos el día de mañana. Recuerda, estás llegando aquí a esta cuenta porque lo que hacemos es cómo dejar de ser dueños de negocio, de pensar como un dueño y ponerle datos para llevar una mentalidad como director, empezar a dirigir tu empresa como director, no como un dueño empírico, quitar las improvisaciones y ponerle más métricas para que entonces ahora tu negocio esté más formalizado, te dé menos problemas y tú lo puedas dirigir, pero con datos. Soy Francisco Florian, nos vemos el día de mañana. Te dejo el libro. Chao, bye.